Link de mi Wattpad en la descripción. Capítulo 31. Te dije que era una carga. Madre, ¿tienes un momento ahora? Nos gustaría tomar un retrato familiar contigo y Sasori. Dentro del edificio Kazekage en Sunagakure. Chiyo acababa de salir de la oficina del Kazekage cuando su hijo corrió hacia ella y le preguntó. Chiyo frunció el ceño profundamente. La condición del segundo Kazekage no era optimista. Ya es de edad avanzada, y ahora que había sido gravemente herido por la llama de Jin en la batalla anterior, incluso si sobreviviera, probablemente ya no sería capaz de combatir. Un pequeño lado positivo fue que el sucesor para el puesto de Kazekage ya había sido decidido. Incluso si el segundo Kazekage renunciara, el tercer Kazekage, que actualmente está en primera línea, podría asumir inmediatamente el puesto. Sin embargo, con la pérdida del segundo Kazekage, continuar esta guerra era imposible. Al escuchar la petición de su hijo, Chiyo, que está de mal humor, inicialmente tuvo la intención de negarse. Pero al escuchar el nombre de su nieto Sasori, su corazón se ablandó y aceptó. Abuela Chiyo. Chiyo y su hijo llegaron al estudio fotográfico. Un chico pelirrojo, 1 o 2 años menor que Jin y Minato, los saludó con una sonrisa. Al ver la inocente sonrisa de su nieto, el humor de Chiyo mejoró ligeramente. Chiyo-sama, por favor párese a la derecha del niño. El fotógrafo comenzó a indicar a la familia de 4 miembros que ajustaran sus posiciones. Sin embargo, justo cuando el fotógrafo estaba a punto de presionar el obturador. ¡Auge! Una explosión ensordecedora sobresaltó a la familia de 4 titiriteros. Chiyo se giró y miró por la ventana. En dirección a la puerta principal de la aldea, las llamas que se elevaban desde lo alto del muro tiñeron el cielo de color carmesí. Una nube de humo negro envolvió el pueblo, como si la noche hubiera caído temprano. Ese lanzamiento de fuego es. Las pupilas de Chiyo se contrajeron bruscamente. Casi al instante adivinó el motivo. Bip, bip, bip. Justo en ese momento, el sonido penetrante de una alarma resonó en todo el pueblo. Un gran número de ninjas de Sunagakure se reunieron hacia la entrada de la aldea. ¿Lo que está sucediendo? Aunque tenía sus sospechas, Chiyo detuvo a un ninja de Sunagakure para preguntar. Chiyo-sama. Uchiha Jin está causando problemas en la puerta principal. ¿Cuántos están con él? Según los informes, es solo él, ¿qué? La expresión de Chiyo cambió drásticamente una vez más. Atacar solo la base principal del enemigo. ¿De dónde sacó el coraje? ¿Pensó que era Senju Ashirama o Uchiha Madara? Ustedes dos, cuiden a Sasori. Yo me ocuparé de este mocoso. Chiyo instruyó a su hijo y a su nuera, luego se apresuró hacia la entrada de la aldea con la fuerza principal. Aunque no sabía qué truco estaba tratando de hacer Jin, pero si no hubiera ninguna figura de nivel Kage presente, es posible que realmente no pudieran capturarlo. Está bien, Sasori. La madre de Sasori se agachó para consolar a su hijo. Sasori, que aún no tiene 12 años, asintió obedientemente. Sin embargo, al momento siguiente, Sasori notó que varias figuras pasaban rápidamente en la distancia. Papá, mamá, ¿qué es eso? El joven Sasori levantó la mano y señaló al otro lado de la calle. Los padres de Sasori voltearon a mirar. Vieron 3 figuras moviéndose rápidamente por los tejados de la aldea, dirigiéndose rápidamente hacia el edificio Kazekage en el centro de la aldea. En el ambiente arenoso de Sunagakure, esa cabeza de cabello blanco y rubio se destacaba con mucha claridad. En cuanto al último con el pelo azul, bueno, nadie lo conocía. Entonces probablemente sea solo un seguidor. El colmillo blanco de Kokonoha y el destello amarillo. Los rostros de los padres de Sasori cambiaron dramáticamente. Se dieron cuenta de que se trataba de una táctica de distracción. Sasori, quédate aquí y no escapes. El padre de Sasori dejó solo estas palabras antes de partir con su esposa en su persecución. Y estas se convirtieron en las últimas palabras que los padres de Sasori le dirigieron. La entrada principal de Sunagakure. La arena amarilla, que antes era interminable, había sido reemplazada por completo por un mar de fuego. 3 títeres con los personajes Dharma, Sangha y Buda escritos en sus frentes se reunieron, formando una postura triangular. Simultáneamente levantaron sus manos, desatando un violento tornado. Aplastamiento por succión de 3 joyas. Estos eran los títeres característicos de Chiyo. La colección Chikamatsu de 10 marionetas. ¿Qué clase de tontería es esta? Jin juntó las manos. Sus dedos entrelazados luego se separaron lentamente como una flor en flor. Dharma del fuego. De sus palmas abiertas salieron llamas verde esmeralda de alta densidad. Chocaron con el tornado. Auge.
Auge. Auge. Auge. Estalló una serie de violentas explosiones. Parecía a punto de destruir a los 3 títeres. Pero entonces, 3 títeres más corrieron hacia adelante, extendiendo sus brazos para formar un escudo protector. Aún así, a 2 de los 3 títeres defensivos les volaron los brazos. Maestro Rossi. HMMS es el movimiento de Ace, ¿verdad? Al igual que el Kamehameha, necesita tiempo de carga, pero su velocidad de ataque es demasiado lenta, llamativa pero poco práctica. Rin, cuando te enfrentes a oponentes realmente fuertes, es mejor no usar movimientos como este. Después de ser bombardeado por los doujins, libros de arte y materiales educativos de Jin, el maestro Rossi había aceptado completamente a Jin como miembro de la escuela Tortuga. A menudo daba consejos durante sus peleas. A pesar de que finalmente fue superado por su discípulo, Super Saiyan Goku, la visión de este maestro de artes marciales todavía no era nada de qué burlarse. Jin. Entiendo, maestro Rossi. A ese chico, Ace, le gustaban demasiado estos movimientos llamativos, por eso murió a manos de Akaimu. Ace. En primer lugar, no provoqué a ninguno de ustedes. Aunque obtuvo el poder de Mera Mera no Mi, Jin no se limitó a copiar las técnicas de Ace. En cambio, combinó las habilidades de la fruta del diablo con su Sharingan y las integró con el estilo Turtle School. MMM. En ese momento, Jin notó 3 figuras corriendo hacia su ubicación. Y no solo Jin, Chiyo y los muchos ninjas de Sunagakure también los notaron. El colmillo blanco de Konoha. ¿Cuándo entraron? Chiyo y los demás estaban tan sorprendidos que sus ojos casi se salieron de sus órbitas. ¿Y entonces? ¿Derribaste a Shamon? La siguiente pregunta de Jin casi provocó que Chiyo y su grupo sufrieran un ataque cardíaco en el acto. Falló. Estábamos muy cerca. El rostro de Minato estaba lleno de arrepentimiento. Jin miró a Shinsuke, quien no se atrevió a mirarlo a los ojos, y lo señaló mientras le preguntaba a Sakumo. No abandonaste la misión de salvar este peso muerto, ¿verdad? Los 3 permanecieron en silencio. Al ver esto, Jin mostró una expresión desdeñosa. Por suerte para ti, estabas liderando el equipo. Si alguien se hubiera atrevido a detenerme, lo habría eliminado junto con el enemigo hace mucho tiempo. Capítulo 32. Todo es culpa de Danzo, ¿o no? Todo es culpa de Colmillo Blanco. Ante la humillación proveniente de Jin, Shinsuke se mordió el labio inferior con fuerza. Quería replicar pero no tenía nada que decir. El fracaso es el fracaso, no es gran cosa. Jin juntó sus manos con indiferencia. Regresemos primero. Hay demasiada arena aquí, ni siquiera puedo respirar profundamente, es molesto. Al propio Jin no le importaba si esta misión tenía éxito o no. De todos modos, ya fuera guerra o misiones, siempre y cuando le proporcionaran un lugar para entrenar y adquirir experiencia, y también le permitieran adquirir algunos conocimientos, era suficiente. En cuanto al éxito o el fracaso, eso era asunto del propio Konoha. Pensaste que Sunagakure es un lugar donde puedes entrar y salir cuando quieras. Chiyo estaba furiosa, controlando la colección Chikamatsu de 10 títeres para liderar a los ninjas de Sunagakure que los rodeaban y cargaban hacia Jin y los otros 3. El rostro de Jin aún mantenía una sonrisa relajada y serena. Frente a los ninjas de Sunagakure que atacaban, levantó la mano y saludó. Vaya. Un muro de fuego de decenas de metros de altura se alzaba como una barrera natural, separando los 2 lados. Neugate en la sala de chat inexplicablemente encontró esta escena muy familiar. Le recordó su experiencia durante la guerra de Marineford, cuando dividió Marineford en 2 para cubrir la fuga de sus hijos. Maldita sea, maldita sea. Frente al muro de fuego que bloqueaba su camino, Chiyo se quedó momentáneamente perdida. Después de todo, había muy pocos en Sunagakure expertos en liberación de agua. En lugar de perseguirnos, ¿no sería mejor ir a ver cómo están tu hijo y tu nuera? Vieja bruja, chilló. La voz burlona de Jin llegó desde detrás del muro cortafuegos. Al escuchar esto, la expresión de Chiyo cambió drásticamente. Se dio la vuelta y corrió de regreso al pueblo a toda velocidad. En un lugar a menos de 50 metros del edificio Kazekage. Una gran cantidad de cadáveres de ninjas de Sunagakure estaban amontonados a ambos lados de la calle. Los cortes suaves y limpios en sus gargantas indicaban claramente quién era el responsable. En todo el mundo ninja, nadie más tenía habilidades con la espada tan afiladas. Y cuando Chiyo llegó a la entrada del edificio, en el otro extremo estaban las 2 personas que más apreciaba, además de su nieto Sasori. No. El grito desgarrador de Chiyo resonó en Sunagakure.
Ese maldito colmillo blanco de Konoha. Y al ver los horribles cortes en las gargantas de su hijo y su nuera, que les cortaron casi por completo la cabeza del cuello, dejando solo una capa de piel conectada, Chilló apretó los dientes y soltó el mismo rugido que en la obra original. La misión de rango Ultra S enviada personalmente por el Hokage había fracasado. Como ejecutores, los cuatro naturalmente tuvieron que regresar a la aldea de Konoha para informar. Excepto por Jin, que permaneció tan hablador y alegre como siempre. El humor de los otros tres distaba mucho de ser bueno. Sakumo y Minato estaban molestos porque habían perdido la oportunidad de oro de asesinar al segundo Kazekage y poner fin a la guerra por completo. Shinsuke tenía miedo de cargar con la culpa. Porque la razón del fracaso de esta misión fue porque había frenado a todo el equipo. Un viaje que debería haber tomado 3 días y 4 noches con la velocidad de un Jonin. Había tardado casi una semana en regresar a Konoha Village. Ha pasado mucho tiempo desde que respiré el aire fresco de Konoha. Jin se estiró perezosamente. Primero recogeré a Conan de la academia. Primero debemos informar los resultados de la misión al Hokage-sama. El tono de Sakumo era sin vida. Jin se encogió de hombros y dijo: está bien, está bien. ¿Fallido? 10 minutos después, en la oficina del Hokage. Después de escuchar el informe de Sakumo, Hiruzen frunció profundamente el ceño. Hokage-sama, el fracaso de esta misión se debe enteramente a mi mal liderazgo. Por favor, castígueme. Sakumo hizo una reverencia. Uite-fan-sama, esto no es tu culpa. Minato no podía soportar ver que Sakumo cargara con la culpa, así que rápidamente lo dijo. Si no es su culpa, entonces ¿de quién es la culpa? ¿Podría ser culpa del joven maestro Sarutobi? De ninguna manera. ¿El hijo del Hokage también puede cometer errores? ¿Y un error tan imperdonable? Jin se burló extrañamente. Minato se quedó momentáneamente sin palabras. Y Shinsuke mantuvo la cabeza agacha, haciéndose el mudo. Hiruzen dio 2 caladas profundas a su pipa y exhaló una espesa nube de humo. Los otros tres no se atrevieron a hablar. Jin caminó hacia la ventana con una mirada de disgusto y agitó su mano para abanicar el aire. Al ver esto, el ojo de Hiruzen se movió violentamente. Al cabo de medio minuto habló lentamente. Esta misión fue inherentemente de alta dificultad. El fracaso estuvo dentro de las expectativas. Todos regresen y descansen primero, no se detengan demasiado en ello. Gracias, Hokage-sama. Los tres se inclinaron y respondieron al unísono. Mientras tanto, Jin saltó directamente por la ventana, haciendo que Hiruzen echara humo de ira. ¿Escuchaste? Esa misión de rango Ultra S emitida personalmente por el Hokage-sama antes falló completamente debido a Uite-fan. ¿En serio? ¿Qué tipo de misión era? No está muy claro, pero escuché que si hubiera tenido éxito, podría haber terminado esta gran guerra ninja por completo. Pero debido al error de juicio de Uite-fan, la misión fracasó por completo. Ahora Tsunagakure ha enviado más tropas para atacarnos. No es de extrañar que mi esposo fuera enviado temporalmente al frente ayer. Maldito colmillo blanco. Es todo culpa suya. De hecho, antes pensé que era apartamento para convertirse en el cuarto Hokage, debía haber estado ciego. Si tuviera algún sentido de responsabilidad, debería cometer seppuku y disculparse. 2 días después, por la tarde, Jin estaba sosteniendo la pequeña mano de Conan, preparándose para irse a casa. Luego escuchó las discusiones maliciosas de innumerables aldeanos en las calles. Al escuchar el contenido de los chismes de estos aldeanos, los miembros más jóvenes del chat como Ace y Krillin quedaron estupefactos. ¿Cómo es culpa de este colmillo blanco? ¿No debería ser la culpa de Sarutobi Shinsuke, quien detuvo a todos? Capítulo 33. ¿Se debe siempre apuntar con armas a las personas honestas? Estoy un poco confundido. Si la misión falló, culpar a alguien más no debería significar culpar a Colmillo Blanco. Krillin. Así es. Si alguien necesita asumir la responsabilidad, ¿no debería ser ese tipo llamado, ¿cómo se llama, Shinsuke? Leomon. El pensamiento humano es bastante diferente al de nosotros, los Digimon. En comparación con los jóvenes confundidos, los miembros mayores y más experimentados vieron la razón de un vistazo. Izuna, el más acérrimo anti-Senju, no perdió la oportunidad de burlarse de su antiguo rival. Izuna. @Tobirama, si dices que tu precioso discípulo no está avivando las llamas detrás de esto, no lo creeré. Neugate. Si alguien realmente necesita asumir la responsabilidad, debería ser Sarutobi Shinsuke.
Pero su padre es el líder de esta aldea, por lo que, naturalmente, un subordinado debe ser el chivo expiatorio. Dio. Jajaja. Los humanos son tan feos. Es por eso que este dios ama dejó de ser humano. Ashirama. Hiruzen, ¿cómo pudiste caer hasta este punto? Obviamente, los miembros experimentados del grupo podían verlo. Hiruzen estaba absolutamente moviendo los hilos detrás de escena. Está tratando de echarle toda la culpa a Sakumo. Después de todo, no podía dejar sufrir a su propio hijo biológico. Además, si el hijo del Hokage cometiera un error importante, la propia reputación del Hokage quedaría inevitablemente implicada. Sin mencionar que la razón por la que Shinsuke pudo participar en una misión tan importante fue porque su padre quería ayudarlo a obtener logros militares. Con tantos factores acumulados destinó a Hiruzen a encontrar un chivo expiatorio que asumiera la culpa de su hijo. Entonces, ¿quién era el adecuado? Solo había 3 candidatos. Sakumo, Jin y Minato, los 3 que llevaron a cabo la misión junto a su hijo. Jin ni siquiera estuvo con el grupo durante la acción, por lo que sintió que incluso si quisiera culparlo, sería difícil. Y la personalidad de Jin era demasiado difícil de manejar. Es como un barril de pólvora, que probablemente explotará a la menor chispa. Hiruzen lo pensó y sintió que no era muy adecuado. Mientras tanto, tanto Sakumo como Minato tenían personalidades honestas y directas, muy fáciles de intimidar. Entonces elegiría uno de entre ellos. Después de mucha deliberación, Hiruzen eligió a Sakumo. Hubo 2 razones. Una era que Minato era alumno de Jiraiya, lo que equivale a alumno de su alumno. Esta relación era más estrecha que con Sakumo. La otra era que la reputación de Sakumo era demasiado alta y sus logros demasiado grandes, por lo que era necesario reprimirlo un poco. Después de todo, Sakumo había logrado muchas hazañas militares en esta gran guerra ninja. Incluso hubo muchos aldeanos que dijeron que él, el tercer Hokage, podría retirarse y dejar que Sakumo tuviera éxito como cuarto Hokage. ¿Cómo podría permitirse esto? Hay que saber que aunque Hiruzen había sido Hokage durante 20 años, aún no tenía ni 50 años. No se había saciado del sabor del poder. Sintió que todavía podría trabajar otros 20 años. ¿Cómo podría tolerar que surgiera un cuarto Hokage en este momento? Reprimir. Debe ser reprimido. Y así, evolucionó hasta la situación actual. Sakumo se convirtió en el culpable. Los miembros del grupo de chat, después de escuchar el análisis de Jin, también cayeron en un extraño silencio. Nadie habló durante mucho tiempo. Menos mal que no escuché al viejo y me uní a los marines en aquel entonces. De lo contrario, probablemente tendría que enfrentar este tipo de intrigas todos los días. Yamamoto. El líder de esta aldea es demasiado estrecho de miras. El favoritismo y los celos de los capaces son tabúes importantes para un líder. Neugate. Si alguno de mis hijos en mi barco pudiera superarme, solo me alegraría por él. Primero Kage, estos discípulos tuyos son realmente demasiado estrechos de miras. Izuna. Jajaja. Te dije que el clan Senju no era bueno. Los discípulos que entrenaron también son un montón de cobardes. Tobirama. Al establecer la posición del Hokage, deberíamos haber agregado una regla de que el mandato de cada Hokage no puede exceder los 10 años. Ashirama. Jin-kun, ¿puedes ayudar a hacer entrar en razón a Hiruzen? Al ver este mensaje de Senju, Jin no pudo evitar reírse. ¿Hacerle entrar en razón? Ese viejo bastardo Sarutobi Hiruzen ya está completamente corroído por el poder. Incluso si ustedes, los viejos, volvieran a la vida para razonar con él, podría no funcionar. Jin tenía esa habilidad. Él no era Naruto, que tiene el Tori no Jutsu dominado. Jin Ni, aprendí a cocinar varios platos con la abuela Mito. Te los prepararé esta noche. Después de llegar a Konoha Village, Conan, cuya personalidad se había vuelto cada vez más alegre, dijo con una sonrisa. Está bien, estaré esperando entonces, Jin respondió con una sonrisa. Pero justo después de hablar, notó una figura familiar que pasaba junto a su hombro. Ataque Sakumo. Oye tío Ataque, ¿eh? Jin lo saludó instintivamente. Pero al ver el rostro de Sakumo, no pudo evitar congelarse. Porque el Sakumo actual parecía mortalmente pálido, como un cadáver andante que había perdido su alma. Sus pasos eran incluso algo inestables. Un marcado contraste con el colmillo blanco de Konoha que dominaba el campo de batalla. Muchas personas en el grupo de chat también se sorprendieron por la condición de Sakumo. Vaya, parece que lo han golpeado bastante fuerte. Maestro Rossi, la fuerza de este joven es buena, pero su mentalidad no es lo suficientemente fuerte. Yamamoto.
El poder de los chismes es temible. Pero de hecho, como dijo Rossi, su fortaleza mental no coincide con su fuerza. Los miembros del grupo reconocieron relativamente la fuerza de Sakumo. Pero claramente no esperaban que su mentalidad fuera tan frágil. Aunque lo estaban regañando mucho, no debería ser tan exagerado, ¿verdad? Jin va a morir. Al observar la condición de Sakumo, Jin supuso que Uitefan iba a seguir el camino de la obra original. Ashirama. No puede ser tan malo, ¿verdad? Jin. ¿Viste la mirada en sus ojos hace un momento? ¿Parecían los ojos de una persona viva? Tobirama. Jin, ¿puedes salvarlo? Yo, puedo darte la técnica del dios del trueno volador. Tobirama tenía mejor criterio de carácter que su hermano mayor. Vio de un vistazo que la mirada en los ojos de Sakumo en ese momento era la mirada de alguien que busca la muerte. Después de mucha deliberación, Tobirama finalmente decidió ofrecer su carta de triunfo, la técnica del dios del trueno volador. Todavía admiraban mucho a Colmillo Blanco. Especialmente la iniciativa anterior de Uitefan de ofrecerse como cebo. Le recordó a Tobirama a sí mismo, ofreciéndose como cebo cuando su equipo fue perseguido por Gold and Silver Brothers. Al ver a un individuo tan fuerte, que se dedicó de todo corazón a Konoha, Tobirama realmente no pudo soportar verlo morir. Sin embargo, justo cuando Tobirama pensó que la técnica del dios del trueno volador sería suficiente para tentar a Jin, la otra parte respondió sin piedad. Jin. Lo siento, ya no estoy interesado en la técnica del dios del trueno volador. Capítulo 34. ¿En serio? ¿Tiene tanta prisa por reencarnar? Jin realmente no estaba fanfarroneando. Realmente ya no le importaba la técnica del dios del trueno volador. Si el maestro Rossi no se hubiera unido al grupo, y antes de dominar habilidades de nivel superior, podría haber usado la técnica del dios del trueno volador como una habilidad de transición. Pero ahora ya había dominado completamente la operación de Ki. Quién sabe, Goku podría unirse al grupo pronto. ¿Por qué necesitaría tu técnica del dios del trueno volador? Tu teletransportación requiere lanzar un kunai primero. ¿No resolvería todo mi futura transmisión instantánea? No es exagerado decir, si Jin tuviera privilegios de administrador o propietario de grupo, ya habría echado a Tobirama. Después de todo, este tipo ya no tenía valor de uso para él. Tobirama estaba furioso. Nunca esperó que su preciada técnica del dios del trueno volador fuera criticada por este niño como inútil. Mientras tanto, Izuna se reía como un cerdo. Ashirama. Jin-kun, ¿puedes ayudar a hablar con ese joven llamado Ataque Sakumo? Puedo darte mi método de entrenamiento en modo sabio y mi liberación de madera. Oh. Los ojos de Jin se iluminaron. Tenía que saberse que, desde la batalla con Anzo, Jin nunca había vuelto a usar su Mangekyo. Simplemente porque la carga era demasiado pesada. Pero con las habilidades de Ashirama, no necesitaría preocuparse por ese problema en absoluto. ¿Por qué con el mismo dojutsu del Mangekyo Sharingan, Kamui, Kakashi quedaría exhausto después de un uso, mientras que Obito podría usarlo tan casualmente como lanzar kunai sin temor a quedarse ciego? Es porque Obito tenía las células de Ashirama. Tobirama. Hermano mayor. Esto no es apropiado. Tobirama dijo ansiosamente. En su opinión, las habilidades de su hermano mayor eran muy poderosas. Incluso si los regalara, debería asignarle una tarea más difícil a Jin. Como detener los planes de Madara o proteger la aldea de Konoha, etc. Pero ahora, simplemente persuadir a Sakumo y darle las dos cartas de triunfo del entrenamiento en modo sabio y liberación de madera, Tobirama sintió que era demasiado barato. Ashirama. Tobirama, no quiero que un joven tan prometedor muera debido a los deseos egoístas de Hiruzen. El tono de Ashirama fue extremadamente firme. Aunque Sakumo tenía un corazón un poco frágil, durante este periodo, a través de la transmisión en vivo de Jin, Ashirama vio que Sakumo era un excelente ninja que se dedicaba de todo corazón a Konoha y estaba dispuesto a atravesar el fuego y el agua por sus camaradas. Si hubiera nacido cuando Ashirama estaba vivo, Ashirama probablemente lo habría elegido como el tercer Hokage en lugar de Hiruzen. Su único defecto podría ser su frágil corazón. Pero eso no es importante. Lo más importante es que, con la personalidad de la Virgen María de Ashirama, no podía soportar ver morir a Sakumo debido a la persecución de Hiruzen. Y él mismo se sentía en parte responsable. Sí, cuando estaba vivo, le hubiera enseñado a Hiruzen y a los demás a no ser demasiado codiciosos por el poder, tal vez no se habrían vuelto así. Tobirama. Hermano mayor, Jin. Puedo intentar persuadirlo, pero no puedo garantizar el éxito.
Si puedes aceptar eso, entonces envía la misión. Para ser honesto, la solicitud de misión de Ashirama fue complicada. Después de todo, la iniciativa recaía en el propio Sakumo. Incluso si Jin lo persuadiera de no suicidarse hoy, ¿qué pasaría si mañana los aldeanos de Konoha lo criticaran nuevamente y él quisiera suicidarse nuevamente? No podría hacer de niñera y darle asesoramiento psicológico a Sakumo todos los días, ¿verdad? Ashirama. Eso es aceptable. Tobirama. No. Hermano mayor, esto es demasiado simple. Si no fuera por carecer de cuerpo, Tobirama habría querido golpear a su hermano mayor. Solo con persuadirlo es suficiente, el éxito o el fracaso no importa. No es esto simplemente regalarlo. Pero ya era demasiado tarde, pues Ashirama ya había emitido la misión grupal. Timbre. El miembro del grupo, Senju Ashirama, ha asignado una tarea de comisión. Persuadir a Colmillo Blanco. Contenido de la tarea. Jin, miembro del grupo, debe persuadir a Atake Sakumo para que abandone sus pensamientos suicidas, independientemente del éxito o el fracaso. Siempre que se intente, se otorgará la recompensa de la misión. Método de entrenamiento en modo sabio más liberación de madera santa mierda, adquirió el Buda envuelto en Susanoo. Aunque Jin sintió que la bestia con cola envuelta en Susanoo era más genial. Después de aceptar el encargo del grupo, Jin, que originalmente estaba cenando con Konan y Mito, dejó sus palillos y dijo: Konan, abuela Mito, acabo de recordar que tengo algo que hacer. Necesito salir un rato. Antes de que Konan y Mito pudieran preguntar qué era, Jin ya había desaparecido de la sala. En las calles de Konoha. Bastardo Kakashi. Ven y pelea conmigo. No me molestes. Papá dijo que hoy me enseñaría Kenjutsu, así que no tengo tiempo para ti. Justo cuando Jin llegó a la entrada de la residencia Atake, vio a dos niños pequeños, de unos 3 o 4 años, peleando. Uno llevaba gafas y parecía poco convencido, mientras que el otro tenía ojos caídos como de pez muerto, una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro y cabello plateado grisáceo que recordaba al hombre con la mirada mortal que encontró esta tarde. HMPH. Solo espera. Definitivamente te superaré en el examen de ingreso. Finalmente, el chico de las gafas se giró y se fue enojado. Contigo, el último. El chico enmascarado de pelo blanco se burló, luego caminó hacia la puerta principal, sacando sus llaves para abrirla. Espera, yo también voy a entrar. Al ver esto, Jin dio un paso adelante y saludó. Al escuchar esto, Kakashi se giró, su expresión se congeló. ¿Tú eres, el emperador de la llama? Al igual que el colmillo blanco de Sakumo y el Sannin de Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. En esta gran guerra ninja, Jin y Minato también obtuvieron sus propios títulos. El título de Minato era el mismo que en el trabajo original, Yellow Flash de Konoha. Mientras que Jin era el emperador de la llama. Aunque no le dio mucha importancia. Es la primera vez que nos vemos. Estoy aquí para ver a tu papá. Abre la puerta. Jin le indicó a Kakashi que se diera prisa y abriera la puerta. Quizás fue la primera vez que conoció a un pez tan importante. El futuro Copy Ninja, que aún no tiene 4 años, parecía un poco nervioso. Le tomó varios intentos con la llave para finalmente abrir la puerta. Papá, estoy en casa. Los dos entraron, luego Kakashi encendió la luz mientras llamaba al interior. Luego, cuando entraron a la sala de estar, vieron a Atake arrodillado sobre ambas rodillas, sosteniendo su espada corta que había matado a innumerables enemigos, presionada contra su abdomen. Justo cuando Jin y Kakashi entraron a la sala de estar, él apuñaló con fuerza. ¡No! ¡Papá! Kakashi gritó con voz ronca. Y Jin también abrió mucho los ojos en estado de shock. Espera, ¿cuál es la prisa? ¿De verdad tienes tanta prisa por reencarnar? Capítulo 35. El derrochador número 1 en el mundo 2D. En ese momento, Jin comprendió profundamente cómo se sentían esos policías cuando presenciaban cómo las personas se suicidaban. Maldita sea, nunca eres tan proactivo cuando se trata de hacer grandes cosas. Pero cuando llega el momento de morir, avanzas lo suficientemente rápido. Aún había una posibilidad de cambiar las cosas. ¿Por qué diablos estás muriendo? Para ser honesto, aunque a Jin siempre le había disgustado Hiruzen, sabía que ese viejo bastardo probablemente no quería que Sakumo muriera. Después de todo, una potencia máxima del nivel Kage es un tesoro para cualquier aldea ninja. La razón por la que Hiruzen contrató trolls para difamar a Sakumo fue simplemente porque los méritos que Sakumo había logrado eran demasiado grandes, e Hiruzen temía que eso afectara su propia posición.
Probablemente no llegó al punto de querer matar a Sakumo. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que el corazón de Sakumo era tan frágil? El grupo de chat de los muertos también guardó silencio. Incluso potencias de primer nivel como Yamamoto, el maestro Roshi y Neugate quedaron atónitas. Nunca esperaron que Sakumo, que poseía una fuerza considerable, tuviera una mentalidad tan débil. El simple hecho de haber sido regañado por los aldeanos durante unos días le hizo apresurarse a morir. Buen chico, ¿es necesario? En la tierra pura, la boca de Ashirama estaba bien abierta. Y los sentimientos de Tobirama eran aún más complicados. No sabía si estar feliz o triste. Feliz porque de esta manera, Jin no obtendría la liberación de madera y cuerpo de salvia de su hermano mayor. Triste, por supuesto, porque debido a la avaricia de su discípulo, un talento de Konoha había muerto trágicamente. Después de un breve silencio, Jin miró el cuerpo de Sakumo en el centro de la sala, la espada todavía clavada en su pecho, y al joven Kakashi que se había desmayado por el shock a su lado. Después de pensar unos segundos, Jin tomó a Kakashi y lo colocó en el sofá. Luego salió por la puerta, casualmente agarró a un chunin de Konoha que pasaba y dijo fríamente bajo la mirada temerosa del otro: «Ve a informar a Sarutobi Hiruzen, Uite-fan está muerto». Media hora después, Minato, que había estado descansando en casa, corrió a la residencia Ataque. Vio que al menos varios cientos de personas se habían reunido allí, discutiendo sin cesar. Pronto, el medical nin de Konoha sacó una camilla. Al ver el icónico cabello plateado revelado en la parte superior de la tela blanca, Minato casi se desmaya por la sorpresa como Kakashi. Sakumo-senpai, después de todo, todavía era un niño que acababa de pasar la edad de la escuela primaria. Cuando vio el cadáver frío de Sakumo, Minato también se tambaleó, casi cayendo de rodillas. La muerte del colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo, causó un gran revuelo en Konoha. Bueno, en realidad, no causó mucho revuelo. Principalmente porque antes de la muerte de Uite-fan, su reputación ya se había arruinado bajo la dirección deliberada del Consejo de Konoha. Entonces, incluso si alguien se enterara de su muerte, la gran mayoría solo diría con indiferencia: «Oh, esa basura que infringió las reglas murió». Eso es todo. Típicos guerreros del teclado. Habían olvidado por completo cuántas veces Sakumo arriesgó la vida o la muerte por Konoha en el pasado, cuántos méritos se había ganado. Ni siquiera el nombre de Sakumo estaba grabado en la piedra conmemorativa. Al funeral de Sakumo solo asistieron unos pocos. Aparte de su amigo, Yui Shinku, quien regresó corriendo del frente al enterarse de su muerte, y su esposa y su hija de 4 años, Yui Kurenai, quien todavía tartamudeaba un poco al hablar. Solo están los eternos Genin, Migdui y su hijo Migui, y Minato, que habían participado en la misión de asesinato de Kazekage. ¿Quién hubiera pensado que el funeral de una potencia máxima del nivel Kage sería tan lamentable? Ah. Jin. Justo cuando todos estaban a punto de enterrar el cuerpo de Sakumo, otra figura familiar llegó al cementerio. Era Jin. Jin no se despidió ni se dedicó a charlas triviales con Sakumo como lo hizo Minato. Simplemente sostuvo una flor blanca, la colocó frente a la lápida de Sakumo y luego se quedó a un lado, observando en silencio. Gracias por venir a despedir a Sakumo en su último viaje. Shinku asintió agradecido hacia Jin. Neugate. ¿Es esto lo que Jin Mokoso suele llamar cuando los pájaros se van, el buen arco se guarda, cuando los conejos mueren, el perro de caza se cocina? Yamamoto. Aunque había gente avivando las llamas detrás de escena, cuando la mentalidad de uno no coincide con su fuerza, es probable que sucedan cosas así. Izuna. Te dije que los Senju son todos mentirosos hipócritas. Sus discípulos son los mismos. Para preservar su propio poder, descartan sin piedad a sus subordinados. Ashirama y Tobirama no hablaron. Pero era fácil imaginar que su estado de ánimo distaba mucho de ser bueno. Jin, el nuevo miembro del grupo, Ataque Sakumo, se ha unido al grupo de chat. Justo cuando los miembros del grupo discutían incesantemente sobre la muerte de Sakumo, nadie esperaba que el hombre mismo hubiera entrado al grupo en ese momento. Ataque Sakumo. ¿Eh? ¿Dónde está esto? Yo, no morí. La atmósfera en toda la sala de chat se congeló abruptamente. Al segundo siguiente, Sakumo se convirtió en el objetivo de todos. Izuna. @Sakumo, desperdicias. Si ibas a morir, ¿por qué no mataste a esos aldeanos primero antes de morir? Neugate. @Sakumo, ¿olvidaste que tienes un hijo? Alguien como tú no merece ser padre. Hace. @Sakumo, tío, ¿no tienes un corazón demasiado frágil? Solo unas cuantas reprimendas y te suicidas. Me regañaron innumerables veces cuando era niño.
Por cierto, en realidad no tienes derecho a burlarte de él. Durante la guerra de Marineford, si no te hubieran provocado las pocas palabras de Akainu, lo más probable es que tú y Barba Blanca no hubieran muerto. Sakumo, que es bombardeado con mensajes de más de una docena de miembros del grupo, quedó completamente estupefacto. No tenía idea de lo que estaba pasando. En este punto, Hashirama, el pacificador, intervino para explicarle la situación a este joven al que admiraba bastante. Sakumo, no es de extrañar que las técnicas que utilizó Jin fueran desconocidas para mí. Entonces los aprendió aquí. Y nunca esperé que el primer Hokage y el segundo Hokage estuvieran aquí también. Izuna. @Sakumo. Nunca he visto a un ninja de nivel Kage tan cobarde como tú. Un par de regaños y te suicidas. ¿No te da vergüenza? Sakumo. Yo, en ese momento, sentí que ya no valía la pena vivir la vida. Hashirama. @Sakumo, debo disculparme contigo, Sakumo-kun. Es mi culpa por no enseñarle a Hiruzen y a los demás adecuadamente. Jin. No te disculpes todavía. Ese precioso discípulo tuyo enviará talento tras talento en el futuro. Al mencionar esto, incluso Jin, el transmigrante, lo encontró ridículo. Principalmente porque las acciones del grupo de 4 de Hiruzen fueron jodidamente estúpidas. Una potencia leal como Sakumo, si estuviera en otra aldea, estaría protegido como un tesoro. Pero, ¿qué hicieron Hiruzen y su grupo? Lo llevó a la muerte. Y no fue solo Sakumo. Más tarde, ninguno de los Sannin se quedó en Konoha Village. Sin mencionar a individuos igualmente leales como Minato, Shisui, etc. Si Uchiha Itachi es el ejemplo número 1 de piedad filial en el mundo 2D. Entonces Hiruzen y sus 3 compañeros son absolutamente los derrochadores número 1 en el mundo 2D.